Mi nombre es Victoria Salinas, tengo 65 años y acabo de enterrar a mi esposo Roberto después de 40 años de matrimonio en San Miguel de Allende. Pensé que el dolor más grande ya había pasado, hasta que mi propio hijo llegó al funeral con documentos falsificados y me despojó de todo lo que Roberto y yo construimos juntos. Papá me dejó todo a mí antes de morir, me dijo Cristóbal con una sonrisa cruel que jamás olvidaré. La casa, las cuentas bancarias, las propiedades, todo está ahora bajo mi nombre, pero no te preocupes, vieja, puedes quedarte with esa cabaña destartalada del lago de Chapala que tanto le gustaba a Roberto. Nadie la quiere de todas formas. Sin más opciones, empaqué mis pocas pertenencias y me dirigí hacia la cabaña que mi esposo visitaba los fines de semana durante años, alegando que necesitaba tiempo para pensar. Yo nunca lo acompañé, respetando ese espacio que parecía ser únicamente suyo. Al abrir la puerta oxidada, esperaba encontrar herramientas viejas y muebles polvorientos, pero lo que descubrí cambió mi comprensión de todo. La cabaña no era un refugio masculino abandonado. Era un atelier completo. Decenas de lienzos cubrían cada pared, cada rincón. Roberto había transformado aquel lugar en un santuario artístico donde plasmaba su alma a través de colores vibrantes. Paisajes del lago en diferentes estaciones, escenas de la vida mexicana, capturadas con sensibilidad extraordinaria. Pero lo que me dejó sin aliento fueron los retratos míos. Docenas de retratos míos en todas las épocas de nuestra vida juntos, pintados con una ternura que me hizo entender que para Roberto, yo había sido hermosa en cada momento de mi vida. Entre las obras encontré un cuaderno de cuero para mi Victoria, quien siempre creyó en mí sin saberlo. Estas pinturas son la prueba de que el amor más grande se expresa de muchas maneras. Lo que no sabía entonces era que esas pinturas secretas valían una fortuna que cambiaría mi destino para siempre. El último lienzo del corazón, capítulo 1, cuando el corazón se rompe en pedazos. El sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd de Roberto aún resuena en mis oídos como un tambor fúnebre que no cesa. Han pasado 3 semanas desde que enterramos a mi esposo en el Panteón de San Miguel de Allende, bajo la sombra de los pirules centenarios que él tanto amaba, y todavía despierto cada madrugada esperando escuchar sus pasos en el patio de nuestra casa colonial. Me llamo Victoria Salinas, tengo 65 años, y hasta hace un mes creía conocer mi vida por completo. 40 años de matrimonio me habían dado la certeza de que Roberto y yo habíamos construido algo sólido, hermoso, duradero. Nuestra casa en la calle Aldama, con sus muros de cantera rosa y su jardín lleno de bugambilias, era el refugio perfecto donde envejecíamos juntos, rodeados del bullicio alegre de San Miguel y sus calles empedradas que subían y bajaban como las emociones de la vida misma. Roberto trabajaba como contador en una empresa de Celaya, manejando cada mañana por la carretera serpenteante entre los cerros dorados del Bajío. Era un hombre metódico, silencioso, de esos que prefieren escuchar antes que hablar. Sus manos siempre olían a tinta de bolígrafo y a los cigarros que fumaba a escondidas en el jardín trasero, creyendo que yo no me daba cuenta. Los domingos preparábamos carnitas en el patio y él se sentaba en su silla de mimbre a leer el periódico mientras yo regaba las macetas de geranios rojos que tanto le gustaban. Cristóbal, nuestro único hijo, había sido la luz de nuestros ojos hasta que se convirtió en nuestra cruz más pesada. A los 42 años, vivía en Guadalajara trabajando en no sé qué negocios turbios de bienes raíces que nunca me explicaba bien. Cada vez que venía de visita, lo que sucedía cada vez con menos frecuencia. Llegaba con ropa cara, relojes brillantes y esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde la adolescencia. Roberto siempre le daba dinero para que se estableciera bien, pero yo sabía que Cristóbal lo dilapidaba en apuestas y mujeres. Es nuestro único hijo, Victoria, me decía Roberto cuando yo protestaba. Tiene que madurar algún día, pero Cristóbal nunca maduró. Y ahora, sentada en la cocina de azulejos Talavera, donde preparé miles de desayunos para mi familia, entiendo que mi hijo no solo no maduró, se convirtió en el verdugo de sus propios padres. Todo comenzó el día del funeral. La iglesia de la Inmaculada Concepción se había llenado de gente que quería despedir a Roberto. Doña Carmen, nuestra vecina de toda la vida, había preparado flores de cempasúchil que llenaban el altar con su color naranja vibrante. Los compañeros de trabajo de Roberto vinieron desde Celaya, y hasta algunos de sus clientes más antiguos se acercaron a darme el pésame con lágrimas en los ojos. Era un hombre bueno, doña Victoria, me repetían una y otra vez, honesto como ya no se ven.
Cristóbal llegó tarde a la misa, con un traje negro que parecía recién comprado y una corbata italiana que debía costar más que mi gasto de un mes. Durante toda la ceremonia se mantuvo en silencio, con los ojos secos, mirando el celular cada 5 minutos, como si esperara algo urgente. No derramó una sola lágrima cuando bajaron el ataúd, no abrazó a ninguno de los asistentes, no me consoló cuando yo me desplomé sobre la tumba recién cubierta. Esa misma tarde, después de que los últimos invitados se marcharan de casa, Cristóbal me pidió que nos sentáramos en la sala. La casa olía a flores marchitas y a café frío, y la luz dorada del atardecer sanmiguelense entraba por las ventanas creando sombras largas sobre los muebles que Roberto había elegido con tanto cuidado. «Mamá», me dijo mientras sacaba un folder manila de su portafolio de cuero, «tenemos que hablar de asuntos importantes». Su tono era frío, profesional, como si estuviera en una junta de negocios en lugar de en la casa donde había crecido. Puso varios documentos sobre la mesa de centro, papeles llenos de sellos y firmas que yo no reconocía. «Papá me dejó todo a mí antes de morir», continuó, evitando mirarme a los ojos. «La casa, las cuentas bancarias, la propiedad de Dolores Hidalgo, el terreno cerca de la presa. Todo está ahora bajo mi nombre». Las palabras cayeron sobre mí como cubetazos de agua helada. Me levanté de golpe, sintiendo que las piernas me temblaban. «¿Cómo que te dejó todo? Roberto nunca me habló de cambiar el testamento. Todo lo que teníamos era mancomunado, Cristóbal. Llevamos 40 años construyendo esto juntos». Mi hijo se encogió de hombros con una indiferencia que me atravesó el corazón como una daga. «Los papeles están en orden, mamá. Papá sabía que yo podría administrar mejor las propiedades». «Tú no entiendes de negocios. Muéstrame esas firmas». Roberto jamás habría hecho algo así, sin consultarme. Cristóbal guardó los documentos con movimientos rápidos y precisos, como si hubiera ensayado esa escena muchas veces. «No te alteres. Vieja, no es para tanto». La palabra vieja salió de su boca, con un desprecio que nunca había escuchado antes. «Te voy a dejar vivir aquí por un tiempo mientras decides qué hacer. Y puedes quedarte con esa cabaña destartalada del lago de Chapala, que tanto le gustaba a papá. A mí no me sirve de nada». Me senté lentamente, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor, en la cabaña del lago. Roberto había comprado esa pequeña construcción de madera hace 15 años, en una de las orillas más solitarias del lago de Chapala. Siempre decía que era su refugio de los fines de semana, el lugar donde iba a poner las ideas en orden, cuando el trabajo lo agobiaba demasiado. Yo nunca lo acompañé porque él parecía necesitar ese espacio solo para él, y yo respetaba esos momentos de soledad que todos los hombres necesitan. «Cristóbal», le dije con la voz quebrada, «tu padre acaba de morir. ¿Cómo puedes hacerme esto precisamente ahora?» Mi hijo se puso de pie y se dirigió hacia la puerta, ajustándose el saco como si fuera un ejecutivo que acababa de cerrar un negocio exitoso. «Los negocios son los negocios, mamá. Papá lo habría entendido». Se detuvo en el umbral y me miró por última vez con esos ojos que una vez fueron tiernos y ahora parecían 2 piedras frías. «Te doy un mes para que te mudes. Después voy a poner la casa en venta». Y se fue, dejándome sola en el comedor, donde habíamos celebrado tantas navidades, tantos cumpleaños, tantas tardes de lluvia jugando baraja, mientras escuchábamos música de José Alfredo Jiménez en la radio antigua, que Roberto nunca quiso cambiar. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma, tocando cada objeto que Roberto había tocado, respirando el aire que aún parecía guardar su esencia. En el closet encontré sus camisas de algodón, dobladas con el cuidado meticuloso que él ponía en todas las cosas. En el baño, su brocha de afeitar seguía colgada del gancho, con algunos cabellos grises todavía adheridos. ¿Cómo era posible que el hombre que me había amado durante 40 años hubiera planeado dejarme sin nada? ¿Cómo era posible que mi propio hijo, el niño al que amamanté y arrullé durante tantas noches, fuera capaz de despojarme de todo lo que Roberto y yo habíamos construido juntos? Durante las siguientes semanas, vivía en una especie de limbo emocional. Las vecinas venían a visitarme con platillos de comida que yo apenas probaba. Doña Carmen me insistía que denunciara a Cristóbal. Pero, ¿cómo iba a meter a mi único hijo a la cárcel? Además, él tenía razón en una cosa. Yo no entendía de papeles legales, de contratos, de todas esas cosas complicadas que Roberto siempre manejaba. El padre Bernardo, nuestro párroco desde hace 20 años, vino una tarde a tomarme café en el patio. Sus palabras fueron amables, pero inútiles. Los caminos del Señor son inescrutables. Victoria, a veces, las pruebas más duras nos preparan para bendiciones que no podemos imaginar. ¿Bendiciones?
¿Qué bendición podía salir de perder a mi esposo y después ser traicionada por mi propio hijo? Los chismes corrían por San Miguel como agua después de una tormenta. En el mercado, cuando iba a comprar verduras, escuchaba los murmullos de las marchantes. San pobrecita doña Victoria, primero se queda viuda, y ahora el hijo la corre de su propia casa. Ese Cristóbal siempre fue un malcriado. Don Roberto debe estar revolcándose en su tumba. La humillación era casi tan dolorosa como el duelo. San Miguel de Allende es un pueblo grande, pero con alma de pueblo chico, donde todos se conocen, y los secretos duran lo que tarda en llegar la comadre de enfrente. Yo, que había sido respetada durante décadas como la esposa del contador honesto, ahora era objeto de lástima y murmuración. Una mañana, mientras empacaba mis escasas pertenencias en cajas de cartón que me había regalado don Aurelio de la farmacia, encontré entre los papeles de Roberto una llave pequeña y oxidada que no reconocí. Estaba dentro de un sobremanila, con mi nombre escrito en su letra cuidadosa para Victoria, con todo mi amor. La llave tenía una etiqueta de papel amarillenta que decía Cabaña, Chapala, con números que parecían coordenadas. La examiné contra la luz de la ventana, preguntándome para qué puerta serviría esa pequeña pieza de metal que Roberto había guardado tan cuidadosamente. Tal vez en la cabaña encontraría algunas respuestas. Tal vez Roberto había dejado cartas explicando por qué había cambiado el testamento. Tal vez había una razón que yo no podía entender desde mi dolor y mi confusión. El día que dejé para siempre la casa de la calle Aldama, llovía con esa lluvia fina y persistente que tanto me gustaba cuando estaba junto a Roberto. Subí mis 2 maletas y 3 cajas al taxi que me llevaría a la central de autobuses, sin voltear a ver la puerta por donde había entrado como novia hace 40 años. El camión hacia Chapala tardaba 2 horas en un recorrido que atravesaba pueblos polvorientos, campos de maíz y cerros cubiertos de mezquites. Mis compañeros de viaje eran campesinos que iban al mercado, estudiantes que regresaban a sus casas, señoras como yo con bolsas de mandado y miradas cansadas. Nadie hablaba mucho, cada uno iba perdido en sus propios pensamientos y preocupaciones. Cuando llegué a Chapala, el lago se extendía ante mí como un espejo gris que reflejaba las nubes bajas. Hacía años que no venía por estos rumbos, y me sorprendió ver cuánto había crecido el pueblo, cuántas casas nuevas se alzaban en las colinas que rodeaban el agua. Tomo otro taxi, un suru destartalado conducido por un señor Mayoere que conocía perfectamente la zona. ¿Va usted a la cabaña de don Roberto?, me preguntó cuando le di las coordenadas de la etiqueta. Qué bueno que por fin alguien va a ocupar esa casita. Don Roberto venía seguido, pero siempre solito. Era muy reservado el señor. El taxi siguió un camino de terracería que bordeaba la orilla norte del lago, lejos de los restaurantes y hoteles del centro de Chapala. Entre los ahuets centenarios y los sauces llorones, la cabaña apareció como una aparición de madera oscura, con techo de tejas rojas. Era más pequeña de lo que recordaba, pero estaba en mejor estado de lo que esperaba. Pagué al taxista y me quedé sola frente a la puerta de madera pintada de verde desgastado. El lago lamía suavemente la orilla pedregosa a unos metros de la construcción, y el aire olía a agua dulce y a tierra húmeda. Un par de garzas blancas pescaban en la orilla opuesta, tan inmóviles que parecían estatuas de porcelana. Con manos temblorosas, introduje la llave oxidada en la cerradura. Giró con dificultad, pero finalmente cedió con un clic seco que resonó en el silencio del atardecer. Empujé la puerta y entré a la oscuridad de la cabaña, buscando a tientas el interruptor de la luz. Cuando por fin lo encontré y las bombillas se encendieron, el mundo cambió para siempre ante mis ojos. No era la cabaña destartalada que yo esperaba. No era el refugio masculino lleno de herramientas y trastes viejos que había imaginado durante todos estos años. Era un atelier, un taller de pintura que tomaba mi aliento y lo convertía en asombro puro. El último lienzo del corazón, capítulo 2, el secreto de los lienzos. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en semanas, lloraba de asombro, de emoción, de una alegría tan profunda que me dolía el pecho, como si mi corazón fuera a estallar. La cabaña que Cristóbal había despreciado como destartalada era en realidad un santuario artístico. Cada pared estaba cubierta de lienzos que captaban la luz de las bombillas como ventanas hacia otros mundos. Paisajes del lago de Chapala en todas las estaciones del año, desde los amaneceres dorados del verano hasta las tardes grises del invierno. Escenas de la vida campesina mexicana pintadas con una técnica tan magistral que casi podía escuchar las conversaciones de los personajes retratados, pero lo que me dejó completamente sin aliento
fueron los retratos míos. Docenas de retratos míos. Roberto me había pintado en todas las épocas de nuestra vida juntos. Victoria a los 25 años, con el vestido azul que usé en nuestra primera comunión. Victoria a los 30, embarazada de Cristóbal, con esa sonrisa radiante que ya había olvidado que alguna vez tuve. Victoria a los 40, cocinando en nuestra cocina con el delantal de flores que tanto me gustaba. Victoria a los 50, leyendo en el jardín bajo la sombra de la bugambilia. Y Victoria ahora, a los 65, pintada con una ternura que me hacía entender que para Roberto, yo había sido hermosa en cada momento de mi vida. Caminé entre los lienzos como en un sueño, tocando con las yemas de los dedos las pinceladas secas que mi esposo había aplicado durante todos esos fines de semana que pasaba arreglando cosas en la cabaña. Sus manos, esas manos de contador acostumbradas a sumar números y manejar calculadoras, habían creado belleza pura durante años, sin que yo lo supiera. En un rincón de la cabaña encontré un escritorio de madera donde Roberto guardaba sus pinceles, sus tubos de pintura, sus trapos manchados de colores que contaban la historia silenciosa de cada obra. Y sobre el escritorio, un cuaderno de cuero café, que reconocí inmediatamente, era el mismo tipo de cuaderno donde Roberto anotaba las cuentas de la casa desde que nos casamos. Lo abrí con manos temblorosas, y la primera página me golpeó como un puñetazo suave en el estómago para mi Victoria, quien siempre creyó en mí sin saberlo. Estas pinturas son la prueba de que el amor más grande se expresa de muchas maneras, y yo nunca supe decirte con palabras lo que sentía. Tal vez mis pinceles puedan hablar por mí cuando ya no esté aquí para abrazarte cada madrugada. Tu Roberto que te ama por toda la eternidad. Me dejé caer en la silla de madera que él había usado durante tantos años, sintiendo que las piernas no me sostenían. Página tras página, el cuaderno revelaba los secretos de un hombre que yo creí conocer por completo. Roberto documentaba cada pintura con la meticulosidad que ponía en todo fechas, técnicas utilizadas, inspiraciones, emociones que había sentido mientras pintaba. 15 de marzo de 2018. Hoy, pinté a Victoria preparando mole en la cocina. No pude capturar el aroma que llenaba la casa, pero sí logré plasmar esa concentración hermosa que pone cuando cocina para mí. Sus manos se mueven como si bailaran, y yo me quedo viendo desde la puerta como un adolescente enamorado. 3 de julio de 2019. Victoria no sabe que la observo cuando riega las plantas en las tardes. Hay una luz dorada que entra por el patio a esa hora, y ella se ve como una diosa mexica bendiciendo la tierra. Pinté 3 versiones de esa escena, porque ninguna logra capturar su gracia natural. 12 de diciembre de 2020. Anoche Victoria tosió mucho por el frío, y yo me quedé despierto acariciándole la espalda, hasta que se calmó. Esta mañana pinté sus manos dormidas sobre la almohada, tan delicadas que parecen hechas de porcelana. Estas manos me han acariciado durante 40 años, han preparado miles de comidas para mí, han consolado a nuestro hijo cuando era pequeño. Son las manos más hermosas del mundo. Cada entrada era una carta de amor que Roberto nunca me había dado, una confesión de ternura que guardó en secreto durante décadas. ¿Cómo era posible que un hombre tan callado, tan reservado, hubiera tenido un corazón tan desbordante de amor? Seguí leyendo hasta llegar a las últimas páginas, escritas apenas unas semanas antes de su muerte. El 1 de septiembre de 2023, el doctor me confirmó lo que ya sospechaba. El cáncer se está extendiendo más rápido de lo que esperábamos. No se lo voy a decir a Victoria todavía, no hasta que sea inevitable. Pero necesito terminar el retrato, que comencé el mes pasado, el que la muestra en el jardín, con su vestido blanco de los domingos. Quiero que sea mi obra maestra, la prueba final de lo mucho que la he amado. 15 de septiembre de 2023, Victoria sospecha que algo está mal. Anoche me preguntó por qué he estado tan callado, y casi le confieso todo. Pero no puedo arruinar estos últimos meses con lágrimas y hospitales. Prefiero seguir pintándola en secreto, guardando cada momento hermoso en estos lienzos que algún día serán mi testamento de amor. 28 de septiembre de 2023. Cristóbal vino a visitarnos y me pidió dinero otra vez. Victoria no sabe cuánto le he dado ya. No sabe que tuve que hipotecar la propiedad de Dolores Hidalgo para pagar sus deudas de juego. Nuestro hijo se está convirtiendo en un extraño, pero sigue siendo nuestro hijo. Espero que algún día madure y entienda el daño que está causando. Las manos me temblaban mientras pasaba las páginas. Roberto había sabido sobre sus deudas, sobre los problemas de Cristóbal, sobre cosas que yo ni siquiera imaginaba. Y también había sabido que se estaba muriendo. 10 de octubre de 2023. Terminé el último retrato de Victoria. Está dormida en nuestro cuarto,
con la luz de la luna iluminando su rostro, y yo sé que estas son las últimas veces que podré contemplar esa belleza que ha sido mi compañía durante 40 años. Mañana esconderé este cuaderno y la llave de la cabaña entre mis papeles personales. Sí, algo me pasa. Quiero que Victoria encuentre este lugar. Quiero que sepa que fui el hombre más feliz del mundo por haber sido su esposo. Me levanté del escritorio y busqué por toda la cabaña, hasta que encontré el último cuadro que Roberto había mencionado. Estaba cubierto con una sábana blanca en un caballete cerca de la ventana que daba al lago. Con manos temblorosas, retiré la tela y me encontré cara a cara con la versión más hermosa de mí misma que jamás había visto. Era yo, pero era también todas las mujeres que había sido durante nuestra vida juntos. Roberto había capturado no solo mi rostro dormido, sino también las líneas de felicidad alrededor de mis ojos, las arrugas de sonrisa que marcaban décadas de alegría compartida, la serenidad de una mujer que había sido profundamente amada. En la esquina inferior derecha, con su letra pequeña y cuidadosa, había escrito Victoria Salinas de Herrera, el amor de mi vida. Octubre 2023, lloré durante horas, abrazada a ese cuadro como si fuera el propio Roberto. Lloré por los años perdidos sin saber de su talento secreto. Lloré por las conversaciones que nunca tuvimos sobre su arte. Lloré por el dolor que había guardado en silencio durante su enfermedad. Pero también lloré de gratitud, porque finalmente entendía la magnitud del amor que había recibido durante 40 años. Cuando el sol se ocultó tras los cerros que rodeaban el lago, encendí las velas que encontré en un cajón y seguí explorando el tesoro artístico que Roberto me había dejado. Había al menos 50 cuadros de diferentes tamaños, todos ejecutados con una técnica profesional que me dejaba boquiabierta. ¿Dónde había aprendido a pintar así? ¿Cuándo había desarrollado esa habilidad extraordinaria? En otro cajón, encontré certificados de cursos de pintura que Roberto había tomado en secreto durante años. Clases nocturnas en Guadalajara, talleres de fin de semana en Guanajuato, seminarios de técnicas artísticas que pagaba con dinero que yo creía que gastaba en gasolina y comidas fuera de casa. Mi esposo había construido una vida paralela dedicada completamente al arte, y todo para sorprenderme algún día con la prueba más hermosa de su amor. Pasé mi primera noche en la cabaña, durmiendo rodeada de las pinturas, sintiendo que Roberto estaba ahí conmigo de alguna manera. Por primera vez desde su muerte, desperté sin el peso aplastante del dolor. Había encontrado algo más valioso que todas las propiedades que Cristóbal me había robado. Había encontrado la prueba tangible de un amor que trascendía la muerte. Durante los siguientes días me dediqué a catalogar cada obra, a leer cada página del cuaderno, a entender la dimensión de lo que había descubierto. Roberto no era solo un contador tímido que había aprendido a pintar, era un artista genuino con una sensibilidad extraordinaria y una técnica que mejoraba con cada obra. Una mañana, mientras organizaba los cuadros por fechas, escuché que alguien tocaba a la puerta de la cabaña. Era una mujer elegante, de unos 50 años, vestida con un traje sastre gris y zapatos de tacón que parecían fuera de lugar en ese ambiente rural. Su cabello castaño estaba peinado en un chongo perfecto, y llevaba un maletín de cuero que gritaba ciudad desde lejos. ¿Señora Victoria Salinas?, me preguntó con una sonrisa profesional. Mi nombre es Elena Vázquez, soy directora de la Galería Internacional Meridiano, con sedes en Nueva York y Ciudad de México. Le ofrecí café y nos sentamos en los dos únicos sillones de la cabaña, rodeadas por las pinturas que ya había colgado en las paredes. Elena examinaba cada cuadro con una intensidad que me ponía nerviosa, acercándose para estudiar los detalles, alejándose para ver las composiciones completas, tomando notas en una libreta pequeña que sacó de su bolso. «Señora Salinas», me dijo después de un rato, con una voz que temblaba ligeramente, «¿me permite preguntarle quién pintó estas obras?» «¿Mi esposo? Roberto Herrera. Falleció hace 2 meses». Elena cerró la libreta y me miró directamente a los ojos. «¿Su esposo era artista profesional? ¿Había expuesto antes? Estas obras se han mostrado al público». «No, nunca. Yo ni siquiera sabía que pintaba. Encontré todo esto después de su muerte». La mujer se levantó del sillón y caminó nuevamente entre los cuadros, pero ahora su comportamiento era diferente. Había una emoción contenida en sus movimientos, una excitación que trataba de controlar profesionalmente. «Señora Salinas, lo que su esposo creó aquí es extraordinario. La técnica, la sensibilidad, la capacidad de capturar no solo imágenes, sino emociones. Esto es arte de nivel museográfico». «¿Cómo supo de la cabaña?», le pregunté, todavía confundida por su visita.
Los rumores viajan rápido en comunidades artísticas. Alguien mencionó que había un pintor desconocido por estos rumbos, y yo siempre estoy buscando nuevos talentos. Pero esto supera todas mis expectativas. Elena abrió su maletín y sacó una tablet donde me mostró imágenes de otras pinturas, obras famosas que yo había visto en revistas. Su esposo tenía el nivel técnico de los grandes maestros contemporáneos. Vea esta pincelada en el retrato que está sobre el caballete. La forma en que maneja la luz, la delicadeza en los detalles. Esto no es trabajo de aficionado, señora Salinas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Estaba Elena diciéndome que las pinturas de Roberto tenían valor comercial? Señora Salinas, vengo a hacerle una propuesta seria. Mi galería está interesada en adquirir toda la colección para una exposición póstuma que honre el legado de su esposo. Estoy autorizada a ofertar 12 millones de pesos por el conjunto completo de obras. El mundo se detuvo a mi alrededor. 12 millones de pesos. Una cifra que ni siquiera podía procesar mentalmente, una cantidad que superaba todo lo que Roberto y yo habíamos ganado juntos en 40 años de matrimonio. Además, continuó Elena, queremos organizar una exposición itinerante que inicie en Ciudad de México y viaje después a Nueva York, Los Ángeles y Madrid. Su esposo merece ser conocido internacionalmente. Era un genio que el mundo necesita descubrir. No podía hablar. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Elena seguía explicando contratos, porcentajes, derechos de autor, términos que sonaban como música celestial después de semanas de humillación y pobreza. Necesito tiempo para pensarlo. Logré decir finalmente a Anne, por supuesto, pero señora Salinas, no permita que esta obra se pierda. Su esposo le dejó un legado extraordinario, no solo de amor, sino también de arte genuino que debe ser compartido con el mundo. Elena se marchó, dejándome su tarjeta y la promesa de llamarme en unos días. Esa noche, mientras cenaba un caldo de pollo que había preparado en la pequeña cocina de la cabaña, contemplé el retrato final que Roberto había pintado de mí y entendí que mi vida había cambiado para siempre. Pero el verdadero cambio estaba por llegar. 2 días después, mientras ordenaba las obras más pequeñas en una caja para protegerlas de la humedad del lago, escuché el rugido de un motor potente acercándose por el camino de terracería. Por la ventana vi una camioneta BMW negra que levantaba nubes de polvo dorado en el atardecer. Bajó Cristóbal. Mi hijo caminó hacia la cabaña con pasos nerviosos, mirando la construcción como si la viera por primera vez. Llevaba jeans de diseñador y una camisa polo que debía costar más que mi renta mensual, pero su rostro tenía una expresión que no le había visto desde que era niño, un pánico puro. Tocó a la puerta con golpes insistentes que resonaron en el silencio del lago. «Mamá, abre, por favor, tenemos que hablar». Dejé que tocara un rato más antes de abrir. Cuando finalmente lo hice, mi hijo me miró con ojos suplicantes que no había visto en décadas. «Mamá, tengo que hablar contigo. It's urgent». «Pasa, Cristóbal, pero límpiate los pies, que el piso está recién trapeado». Mi hijo entró a la cabaña y se detuvo en seco cuando vio las pinturas. Su rostro pasó por varias expresiones: confusión, asombro, reconocimiento y finalmente, horror absoluto. ¿Qué es todo esto? Tu padre pintaba, Cristóbal. Durante años en secreto. Para mí. Cristóbal caminó entre los cuadros con la misma fascinación que había mostrado Elena. Pero en su caso la fascinación venía mezclada con algo que parecía desesperación creciente. ¿Papá pintó todo esto? ¿Todas estas obras? ¿Todas? Y una galería de arte internacional me ofreció 12 millones de pesos por la colección completa. Mi hijo se dejó caer en el sillón como si le hubieran dado un golpe en el estómago. 12 millones, murmuró. Y luego me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era terror absoluto, mezclado con arrepentimiento tardío. Mamá, tengo que confesarte algo. Los papeles que te mostré, el testamento, yo los falsifiqué. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo pesando sobre nosotros como una nube de tormenta. ¿Cómo que los falsificaste? Papá nunca cambió el testamento. Todo sigue a tu nombre. Yo necesitaba el dinero urgentemente. Tengo deudas muy grandes, mamá. Gente muy peligrosa que me amenaza si no les pago. La rabia que había estado conteniendo durante semanas explotó como un volcán en mi pecho. Cristóbal Herrera Salinas, ¿me estás diciendo que me corriste de mi propia casa con documentos falsos? Mamá, por favor déjame explicarte. ¿Explicar qué, Cristóbal? Me humillaste delante de todo San Miguel. Me hiciste creer que mi esposo me había traicionado. Me dejaste sin nada cuando acababa de enterrar al hombre que más amé en mi vida.
Mi hijo se acercó con las manos extendidas, pero yo me alejé como si fuera un desconocido peligroso. Mamá, yo pensé que podría arreglar todo antes de que te dieras cuenta. Iba a venderte la casa de regreso cuando pagara las deudas, te lo juro. Pero entonces escuché los rumores en el pueblo sobre las pinturas, sobre la galería que había venido a verte. ¿Vienes por el dinero? ¿Eso es lo que quieres? No, bueno, sí, necesito ayuda, pero también vengo a pedirte perdón. Mamá, cometí el peor error de mi vida. Sé que no merezco tu perdón, pero eres mi madre y yo. ¿Yo qué, Cristóbal? Mi hijo se quebró. Por primera vez desde que era un adolescente, vi lágrimas reales corriendo por su rostro. Tú eres lo único bueno que me queda en este mundo. Y yo lo arruiné todo por mi maldita codicia. Nos quedamos en silencio durante largos minutos, rodeados por los retratos que Roberto había pintado de mí a través de los años. Mi hijo lloraba con sollozos que le salían de lo más profundo del pecho, y yo lo miraba tratando de encontrar al niño que una vez había sido en el hombre roto que tenía enfrente. Cristóbal, le dije finalmente, tu padre sabía de tus problemas. Lo escribió en su diario. Sabía de las deudas, de los préstamos, de todo. Papá sabía, y aún así nunca dejó de amarte. Pero también sabía que tenías que enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Mi hijo se incorporó en el sillón y me miró con una esperanza frágil en los ojos. ¿Me vas a ayudar, mamá? Caminé hasta la ventana que daba al lago, donde las últimas luces del día se reflejaban en el agua como monedas de oro flotante. Roberto había contemplado esa misma vista durante años mientras pintaba su amor por mí, mientras guardaba en secreto su talento extraordinario, mientras cargaba solo con el peso de nuestros problemas familiares. Cristóbal, le dije sin voltear a verlo, voy a hacer algo por ti, pero va a ser la última vez. El alivio en la voz de mi hijo fue palpable, mamá. Gracias, yo sabía que todavía no termino de hablar. Me volteé y lo miré directamente a los ojos, con una firmeza que no sabía que poseía. Te voy a ayudar a pagar tus deudas. Pero después, tú vas a devolver cada peso que robaste. Vas a firmar los papeles que regresen todas las propiedades a mi nombre. Y vas a disculparte públicamente en San Miguel por lo que me hiciste. Sí, mamá, lo que tú digas. Y además, vas a irte a terapia. Vas a buscar ayuda profesional para tu problema con el juego y vas a demostrarme durante un año completo que estás cambiando realmente. Cristóbal asintió con la desesperación del ahogado que ve una tabla flotando. ¿Y después de ese año?, preguntó con voz pequeña. Después de ese año, si realmente has cambiado, vamos a hablar sobre si puedes volver a formar parte de esta familia. Mi hijo se levantó y caminó hacia mí con pasos inseguros. ¿Me puedes abrazar, mamá? Han sido muchos años desde la última vez. Lo abracé, pero no fue el abrazo incondicional de antes. Era el abrazo de una madre que amaba a su hijo, pero que ya no se dejaba lastimar por él. Era el abrazo de una mujer que había aprendido que el amor verdadero también incluye límites firmes y consecuencias reales. Cristóbal, le dije mientras él lloraba en mi hombro, tu padre te amaba profundamente, pero también sabía que ibas por el camino equivocado. Estas pinturas me han enseñado que el amor más grande no siempre es el que cede a todo. A veces el amor más grande es el que dice no cuando es necesario. Esa noche, mi hijo durmió en el sofá de la cabaña mientras yo me quedé despierta, contemplando el último retrato que Roberto había pintado de mí. Mañana tendría que tomar decisiones importantes sobre las pinturas, sobre mi futuro, sobre la relación con mi hijo. Pero por primera vez en meses, sentía que tenía la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera. Roberto me había dejado mucho más que una colección de arte valioso. Me había dejado la prueba de que había sido profundamente amada, la evidencia de que mi vida había tenido sentido para alguien más, la certeza de que 40 años de matrimonio habían producido algo hermoso y eterno. Y también me había dejado la sabiduría para entender que el amor verdadero requiere valor, límites y la capacidad de decir verdades difíciles cuando es necesario. El lago susurraba contra la orilla, mientras yo planeaba el nuevo capítulo de mi vida, rodeada por los colores de un amor que había florecido en secreto durante décadas, y que ahora iluminaría mi camino hacia adelante. El último lienzo del corazón, capítulo 3. El renacimiento del corazón, un año después de aquella noche en la cabaña. Estoy de pie en la Galería Internacional Meridiano de Ciudad de México, viendo cómo decenas de personas contemplan los retratos que Roberto pintó de mí durante 40 años de amor secreto. La exposición se titula Victoria Eterna, el amor inmortalizado en lienzos, y es la muestra artística más conmovedora que he presenciado en mi vida. Una pareja joven se detiene frente al cuadro que más me emociona en él.
Retrato de mis manos dormidas sobre la almohada que Roberto pintó después de cuidarme durante una noche de tos. La mujer le susurra a su novio: ¿puedes imaginar amar a alguien así, con tanta intensidad que necesites pintar hasta sus manos dormidas? Elena Vázquez se acerca a mí con una sonrisa radiante. Durante este año se ha convertido en algo más que mi representante artística. Es la amiga que me ayudó a navegar el mundo complejo de galerías, contratos y derechos de autor. Victoria. Los críticos de arte están fascinados. El Times de Nueva York publicó una reseña de página completa llamando a Roberto el último romántico de la pintura contemporánea. La exposición va a viajar a 15 ciudades más después de esta. Sonrío mientras observo a una señora Mayo Ere que llora frente al retrato, donde Roberto me pintó cocinando mole. Reconoce algo universal en esa imagen: el amor que se expresa en los gestos cotidianos, en la dedicación silenciosa, en la ternura de los momentos ordinarios convertidos en extraordinarios por la mirada del amor. ¿Y las ventas? Pregunto. Aunque el dinero ya no es mi preocupación principal, hemos vendido reproducciones por valor de 3 millones de pesos adicionales. Los originales siguen siendo tuyos como acordamos, pero las reproducciones de alta calidad están siendo solicitadas por museos de todo el mundo. Durante estos 12 meses, mi vida cambió de maneras que jamás imaginé. Con el dinero de la venta de las pinturas principales, pagué las deudas de Cristóbal, recuperé todas las propiedades que había robado fraudulentamente, y aún me sobró una fortuna que me permite vivir cómodamente el resto de mis días. Pero más importante que la seguridad económica, ha sido el proceso de reconstruir la relación con mi hijo. Cristóbal cumplió cada una de las condiciones que le impuse aquella noche en la cabaña. Firmó todos los documentos legales, devolviendo las propiedades. Se disculpó públicamente en San Miguel de Allende durante una misa dominical que dejó a todo el pueblo conmovido. Y se inscribió en un programa intensivo de rehabilitación para ludópatas en Guadalajara. Los primeros meses fueron difíciles. Cristóbal llegaba a nuestras citas semanales con los ojos hinchados de llorar, cargando el peso de años de decisiones equivocadas que finalmente estaba enfrentando con ayuda profesional. Me contaba sobre las sesiones de terapia donde exploraba por qué había desarrollado esa necesidad compulsiva de apostar, esa incapacidad de valorar lo que tenía hasta que lo perdía. Mamá, me dijo durante una de esas conversaciones difíciles, el terapeuta me hizo entender que yo siempre sentí que no era suficiente para papá y para ti. Pensaba que si ganaba mucho dinero apostando, finalmente sería el hijo exitoso que ustedes merecían. Cristóbal, tu padre y yo te amábamos exactamente como eras. No necesitabas ser rico ni exitoso para ganarte nuestro amor. Lo sé ahora, pero durante años viví con la idea de que tenía que demostrar mi valor de alguna manera. Y cuando las apuestas se volvieron una adicción, ya no podía parar. Era como caer en un hoyo cada vez más profundo. Gradualmente, nuestras conversaciones fueron sanando heridas que llevaban décadas abiertas. Cristóbal comenzó a contarme sobre su trabajo real. Había montado una pequeña empresa de bienes raíces, legítima en Guadalajara a menos. Y yo comencé a compartir con él las cosas que Roberto escribía en su cuaderno sobre nuestro hijo. Papá escribió que esperaba que algún día maduraras y entendieras el daño que estabas causando. Le leí una tarde, pero también escribió que nunca dejó de creer en ti, que sabía que en el fondo seguía siendo el niño bueno que criamos. Las lágrimas en los ojos de Cristóbal me confirmaron que estábamos en el camino correcto hacia la reconciliación. 6 meses después de comenzar la terapia, Cristóbal llegó a una de nuestras citas con una mujer. Era pequeña, morena, con ojos inteligentes y una sonrisa tímida que me recordó a mí misma cuando era joven. Mamá, te presento a Patricia, es enfermera en el hospital donde tengo mis sesiones de terapia grupal. Llevamos 3 meses saliendo. Patricia me estrechó la mano con firmeza y me miró directamente a los ojos. Señora Victoria, Cristóbal me ha contado todo sobre lo que pasó. Quiero que sepa que yo lo apoyo en su recuperación, pero también que no voy a permitir que me mienta o que regrese a sus malos hábitos. Me cayó bien inmediatamente. Patricia tenía esa fortaleza tranquila de las mujeres que han trabajado duro por todo lo que tienen. Y vi en sus ojos la misma determinación que yo había desarrollado durante mi año de crecimiento personal. Durante los meses siguientes, observé cómo Cristóbal florecía bajo el amor firme pero cariñoso de Patricia. Ella no lo consentía como yo había hecho durante años, pero tampoco lo juzgaba por sus errores pasados. Era exactamente lo que mi hijo necesitaba. A alguien que lo amara sin rescatarlo constantemente de las consecuencias de sus decisiones. Es diferente esta vez. Mamá, me dijo Cristóbal durante una cena que preparé en mi nueva casa en San Miguel,
había decidido regresar al pueblo que me vio nacer, pero esta vez a una casa más pequeña y manejable. Con Patricia no siento que tengo que demostrar que soy alguien más. Él a mí canaz, con todos mis defectos y me ama de todas formas. Así debe ser el amor verdadero. Hijo, tu padre me amó durante 40 años exactamente como era, sin tratar de cambiarme. En el 10º mes de terapia de Cristóbal, recibí una llamada que cambió todo. Era Patricia, llorando de felicidad. Señora Victoria, Cristóbal me pidió que me casara con Elan, pero antes de darle una respuesta, ¿quiere hablar con usted? Dice que necesita su bendición. Esa tarde, Cristóbal llegó a mi casa con un ramo de gardenias, mis flores favoritas, un detalle que no recordaba desde que era niño, y se sentó conmigo en el patio donde Roberto y yo habíamos pasado tantas tardes felices. Mamá, sé que no merezco pedirte nada después de todo el daño que te causé, pero quiero casarme con Patricia, y no me sentiría completo haciéndolo sin tu bendición. Lo miré durante largos segundos, viendo no al hombre de 43 años que tenía enfrente, sino al niño de 5 años, que una vez me trajo flores silvestres del campo, diciendo que yo era la mujer más bonita del mundo. Cristóbal, durante este año me has demostrado que realmente has cambiado. Has cumplido cada promesa. Has enfrentado tus problemas con valor y has encontrado una mujer que te ama sin rescatarte. Tienes mi bendición y, más importante, tienes mi orgullo. Mi hijo se levantó de la silla y me abrazó con una intensidad que no sentía desde que era adolescente. Gracias, mamá. Te prometo que voy a ser el esposo que Patricia merece y el hijo que tú y papá siempre quisieron. Ya eres ese hijo, Cristóbal. Solo necesitabas encontrarte a ti mismo. La boda se celebró 3 meses después, en la iglesia de la Inmaculada Concepción de San Miguel de Allende, la misma donde Roberto y yo nos habíamos casado 45 años antes. Patricia estaba radiante con un vestido sencillo pero elegante, y Cristóbal lucía más feliz y sereno de lo que lo había visto jamás. Durante la ceremonia, el padre Bernardo habló sobre el perdón, la redención y las segundas oportunidades que Dios nos concede cuando tenemos el valor de cambiar realmente. Mientras escuchaba sus palabras, pensé en Roberto y en cómo se habría sentido viendo a nuestro hijo convertido finalmente en el hombre bueno que siempre había sido en el fondo. En la recepción, que se celebró en el jardín de mi casa, Cristóbal se levantó para dar un discurso que me conmovió hasta las lágrimas. Quiero agradecerle a mi madre, Victoria Salinas, por enseñarme que el amor verdadero incluye límites firmes y consecuencias reales. Durante años me rescató de mis errores, pero el año pasado me dio algo más valioso. Me obligó a rescatarme a mí mismo. Alzó su copa de champagne y continuó con voz emocionada. También quiero honrar la memoria de mi padre, Roberto Herrera, quien nos dejó la lección más hermosa sobre cómo amar a una persona con dedicación silenciosa, con ternura constante y con la paciencia de quien sabe que el amor verdadero se construye día a día, pincelada a pincelada. Los invitados aplaudieron mientras yo lloraba lágrimas de alegría pura. Había recuperado a mi hijo, pero más importante aún, había ayudado a que él se recuperara a sí mismo. Ahora, parada en esta galería de Ciudad de México, viendo cómo el arte de Roberto conmueve a personas de todo el mundo, entiendo que mi historia no termina con la reconciliación familiar. Ha comenzado una nueva etapa donde mi propósito es compartir el legado artístico y emocional que mi esposo me dejó. Elena se acerca con una pareja de coleccionistas internacionales que quieren conocerme. Victoria, te presento a Margaret y David Chun, de la Fundación de Arte Contemporáneo de San Francisco. Están interesados en crear una beca para artistas mexicanos en honor a Roberto. Margaret Chun me toma las manos con calidez genuina. Señora Salinas, las pinturas de su esposo nos han conmovido profundamente. Queremos establecer un programa que permita a artistas mexicanos jóvenes desarrollar su talento sin tener que mantenerlo en secreto como hizo Roberto. Sería un honor, respondo, sintiendo que Roberto aprobaría este uso de su legado artístico. Durante la velada, recibo docenas de comentarios de visitantes que han sido tocados por la historia detrás de las pinturas. Una periodista de la revista Vanidades me pide una entrevista para un artículo sobre el amor que trasciende la muerte a través del arte. Pero el momento más emotivo llega cuando veo entrar a Cristóbal y Patricia, tomados de la mano, deteniéndose frente a cada retrato con la reverencia de quienes finalmente entienden la magnitud del amor que Roberto sentía por mí en Patricia. Se acerca y me abraza. Señora Victoria, estas pinturas me han enseñado cómo quiero que sea mi matrimonio con Cristóbal. Quiero amarlo con la misma dedicación silenciosa
que don Roberto puso en cada pincelada. Y yo quiero ser el esposo que la observe con el mismo amor que papá te observaba a ti, añade Cristóbal. Estas pinturas son mi modelo de lo que significa amar verdaderamente a alguien. Esa noche, después de la recepción, regreso a mi cabaña del lago de Chapala que ahora he convertido en mi hogar permanente. El lugar que una vez fue el refugio secreto de Roberto, se ha transformado en mi santuario personal, donde mantengo sus obras más íntimas y donde recibo a los estudiantes de arte que vienen a conocer la historia del pintor del amor eterno. Me siento en el mismo escritorio donde Roberto escribía sus confesiones de amor y abro un cuaderno nuevo donde he comenzado a escribir mis propias memorias. El título provisional es El último lienzo del corazón, cómo encontré el amor verdadero. Después de perderlo todo, escribo sobre las lecciones que he aprendido durante este año de transformación. He aprendido que el amor verdadero no siempre es el que dice sí a todo. A veces, el amor más grande es el que establece límites firmes, porque se preocupa más por el crecimiento de la persona amada que por su propia comodidad emocional. He aprendido que nunca es demasiado tarde para descubrir nuevas facetas de las personas que creemos conocer completamente. Roberto me sorprendió con su talento secreto después de 40 años de matrimonio, recordándome que todos guardamos misterios hermosos en el corazón. He aprendido que la traición más dolorosa puede convertirse en el catalizador para el crecimiento más hermoso, si tenemos el valor de enfrentarla con amor firme en lugar de con resentimiento permanente. He aprendido que los finales pueden ser principios disfrazados, y que a los 66 años todavía puedo comenzar el capítulo más significativo de mi vida. Mientras escribo, llega un mensaje de texto de Cristóbal. Mamá, Patricia y yo queremos darte una noticia en persona. ¿Puedes venir a desayunar mañana? Es algo muy especial. Sonrío, sospechando cuál podría ser la noticia. Durante las últimas semanas, he notado cómo Patricia se toca el vientre distraídamente, y como Cristóbal la mira con una ternura nueva, que me recuerda a Roberto cuando yo estaba embarazada. Al día siguiente, sentada en la cocina de la casita que Cristóbal y Patricia compraron en Guadalajara, una casa modesta pero llena de amor, recibo la confirmación de mis sospechas. Vamos a tener un bebé, mamá, me dice Cristóbal con lágrimas de alegría. Vas a ser abuela. Patricia añade con voz emocionada. Queremos pedirte que seas madrina del niño o la niña, y si es niña, nos gustaría ponerle Victoria. Me levanto de la mesa y abrazo a mis dos hijos, porque Patricia ya es mi hija de corazón, sintiendo que la vida me está dando el regalo más hermoso para coronar este año de renacimiento. Sería el honor más grande de mi vida. Les digo, entre lágrimas de felicidad pura. 6 meses después, estoy en el hospital de Guadalajara, cargando a mi nieta Victoria Patricia Herrera González, una bebé perfecta, que tiene los ojos de Roberto y la sonrisa determinada de su madre. Cristóbal no se separa de Patricia, atendiéndola con una dedicación que me confirma que su transformación ha sido genuina y permanente. Mira, mamá, me dice Cristóbal mientras acaricia la cabecita de su hija. Voy a amarla como papá te amó a ti. Voy a estar presente en cada momento. Voy a valorar cada día que tenga con mi familia. Y yo voy a enseñarle sobre su abuelo Roberto a través de sus pinturas, añade Patricia. Quiero que crezca, sabiendo que viene de una familia donde el amor verdadero existe y se expresa de maneras extraordinarias. Esa noche, de regreso en mi cabaña del lago, contemplo el último retrato que Roberto pintó de mí y le hablo como si estuviera presente en mi amor. Nuestro hijo ha vuelto a casa. Patricia es la mujer que siempre soñaste para él, fuerte, amorosa, capaz de amarlo sin rescatarlo. Y ahora tenemos una nieta que va a crecer conociendo tu historia, tu arte, tu manera extraordinaria de amar. Una brisa suave mueve las cortinas de la ventana, y por un momento, siento la presencia de Roberto tan claramente como si estuviera sentado a mi lado. Tu arte ha tocado miles de corazones, Roberto. Pero el corazón que más has tocado es el mío. Y ese toque se va a extender ahora a nuestra nieta, a su familia futura, a todas las generaciones que vengan después de nosotros. 6 meses después de nacida, la bebé Victoria organizó una ceremonia especial en la cabaña. He invitado a Cristóbal, Patricia, la pequeña Victoria, Elena Vázquez, el padre Bernardo, doña Carmen y algunos amigos íntimos de San Miguel. Es la inauguración oficial de la Fundación Roberto Herrera para jóvenes artistas mexicanos. Con el dinero de las reproducciones y las regalías de la exposición itinerante, he creado un programa que otorga becas anuales a 10 artistas jóvenes, para que puedan
desarrollar su talento sin tener que mantenerlo en secreto por necesidades económicas. Esta fundación, digo durante mi discurso, es la manera en que el amor de Roberto seguirá creciendo y multiplicándose. Cada joven artista que reciba una beca estará recibiendo también un pedazo del corazón de mi esposo, de su pasión silenciosa por la belleza, de su fe inquebrantable en el poder transformador del arte. La pequeña Victoria Patricia duerme en los brazos de su padre mientras yo hablo, ajena a que está siendo parte de una ceremonia que conectará su futuro con el legado extraordinario de su abuelo. Después de la ceremonia, cuando todos se han marchado y estoy sola en la cabaña con mis recuerdos y mis proyectos futuros, escribo la página final de mis memorias a los 67 años. He aprendido que las historias de amor más hermosas no terminan con la muerte del ser amado, se transforman en algo más grande, más duradero, más generoso. Roberto me amó durante 40 años con pinceles y colores, creando un legado que ahora alimenta el arte de jóvenes que ni siquiera conocíamos. Cristóbal ha encontrado la redención y el amor verdadero. Mi nieta crecerá en una familia sanada por el perdón y fortalecida por lecciones aprendidas a través del dolor y la reconciliación. Si alguien lee esta historia algún día, quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para cambiar, para perdonar, para descubrir facetas nuevas del amor, que las traiciones más dolorosas pueden convertirse en oportunidades para crecer, que los secretos guardados con amor pueden ser más valiosos que todos los tesoros evidentes, y que el amor verdadero, ese que se expresa en gestos cotidianos, en dedicación silenciosa, en la capacidad de ver belleza en la persona amada durante décadas, ese amor nunca muere, se transforma en arte, en memoria, en ejemplo, en bendición para las generaciones futuras. Mi nombre es Victoria Salinas, tengo 67 años, y durante el último año y medio he vivido la prueba de que los finales felices no son cuentos de hadas, son realidades posibles para quienes tienen el valor de enfrentar el dolor con amor, la traición con límites firmes y las pérdidas con la fe de que algo hermoso puede nacer de las cenizas más dolorosas. Roberto, mi amor eterno, tu último lienzo del corazón sigue pintándose día a día a través de las vidas que tocaste, las lecciones que dejaste y el ejemplo de amor verdadero que nos regalaste. Gracias por amarme durante 40 años de la manera más hermosa posible. Gracias por enseñarme que el amor trasciende la muerte cuando se expresa con la pureza de quien sabe que cada momento junto al ser amado es un regalo sagrado. Esta es nuestra historia de amor. Una historia que comenzó hace 40 años con dos jóvenes enamorados en San Miguel de Allende y que seguirá creciendo a través de nuestro hijo reconciliado, nuestra nuera amorosa, nuestra nieta que llevará tu nombre, y todos los jóvenes artistas que florecerán gracias a tu legado. El último lienzo del corazón nunca se termina de pintar, solo se transforma en colores nuevos, en esperanza renovada, en amor multiplicado hacia el infinito. Cierro el cuaderno y lo coloco en el mismo cajón donde Roberto guardaba su diario de amor secreto. Mañana comenzaré a escribir cartas a los primeros becarios de la Fundación, jóvenes artistas de Oaxaca, Michoacán y Veracruz, que recibirán la oportunidad de desarrollar su talento gracias al amor que Roberto plasmó en cada pincelada. Afuera, el lago de Chapala refleja la luna llena como un espejo plateado. Las garzas nocturnas pescan en silencio, y una brisa suave trae el aroma de los cahuets centenarios que han sido testigos de tantas historias de amor. Me preparo un té de manzanilla, el mismo que Roberto me preparaba cuando no podía dormir, y me siento en el sillón desde donde puedo ver todos los retratos que decidí conservar para mí, las obras más íntimas, las que muestran momentos que solo Roberto y yo vivimos, las que son demasiado personales para ser exhibidas públicamente. En unas horas llegará Cristóbal con Patricia y la bebé para pasar el fin de semana conmigo. Mi hijo ha establecido la tradición de venir cada viernes por la tarde para que su hija crezca conociendo esta cabaña, donde su abuelo pintó el amor más hermoso del mundo. La voy a traer aquí cada semana hasta que sea lo suficientemente grande para entender las pinturas, me dijo la última vez. Quiero que su primer recuerdo consciente sea este lugar lleno del amor de su abuelo por su abuela. Sonrío pensando en todas las tardes futuras que compartiremos los cuatro en esta cabaña. Yo contándole a mi nieta las historias detrás de cada retrato. Cristóbal y Patricia planeando el futuro de su familia sanada. Y el espíritu de Roberto presente en cada pincelada, que seguirá inspirando amor verdadero en las generaciones por venir. Mi historia no termina aquí. En realidad, está apenas comenzando el capítulo más hermoso, el que se escribe cuando el amor trasciende el dolor, cuando el perdón
genera nueva vida. Y cuando descubrimos que nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad más profunda en los lugares donde menos la esperábamos. El último lienzo del corazón sigue pintándose, y los colores que está usando ahora son más brillantes que nunca: en dorado de reconciliación, rosa de nueva vida, azul de serenidad conquistada, y sobre todo, el rojo eterno del amor que nunca muere, porque ha aprendido a multiplicarse hacia el infinito. Mi hijo llamó después de que mi marido murió. Puse todos los bienes de él a mi nombre. Puedes quedarte con la vieja cabaña del lago. Vieja, pero cuando abrí la cabaña, vi algo que haría que todo cambiara.